bonjour à toutes et à tous ou encore Buenos bonsoir. días a todas y a todos, o buenas tardes, depende de dónde estén. Queridos compañeros, estamos en la última recta final de este Foro Sindical Internacional de las Transiciones Ecológicas y Sociales, que ha reunido 130 organizaciones en 19 talleres. Esta sesión de clausura tendrá lugar en 4 partes. En primer lugar, se va a hacer un balance general de los talleres que han tenido lugar esta semana, perdón, hemos hablado agua, energía, coalición, construcción, relación de fuerza. Hechos importantes que serán presentados por los compañeros aquí presentes. Nessim Ashush, de Rosa Luxemburg Stiftung, que hará una presentación en inglés. Se trata de una fundación alemana vinculada a Die Linke. Sean, del Trade Union for Energy Democracy, que agrupa unas 60 organizaciones sindicales, organizaciones miembros, y funciona como una red sindical sobre los temas energéticos y hace el vínculo con los temas democráticos. Lea Lubez, también aquí, representa para el departamento francés del GLI, Global Label Institute, una red internacional sindical que reúne organizaciones sindicales con las que la CGT trabaja desde hace tiempo, y Sebastián Franco, de Alter Summit, una de las declinaciones del Foro Social Mundial y de su parte europea. Y Sebastián hará una presentación en español. También aquí presente es Philippe Martinez, secretario general de la CGT en Francia, que presentará el balance de este foro y mostrará la filosofía del llamamiento unitario con vistas a la COP que tendrá lugar en Glasgow en noviembre que viene. Luego, una decena de directivos sindicales que nos darán sus impresiones del proceso lanzado con este foro. También sus reacciones por chat. Y concluiremos esta sesión hacia las 5:30. Las reacciones las podéis enviar sobre este foro, pero si tenéis reacciones con respecto al partido de fútbol que tiene lugar ahora mismo, también podéis enviarnos vuestros comentarios. Sin más, doy la palabra para el balance de los talleres a Nessim, que me parece va a hacer una presentación en inglés. Por una vez voy a hablar en inglés. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la CGT por habernos recibido durante toda esta semana y por haber organizado este foro. Somos una herencia de Rosa Luxemburg, emancipados, radicalmente democráticos y opuestos a cualquier poder imperialista, pero sobre todo comprometidos con la solidaridad para la construcción del socialismo democrático, el análisis societal, el trabajo, las becas. Estos son los ámbitos más importantes de trabajo articulados en las 25 oficinas en todo el mundo. La oficina de Bruselas, que ha coorganizado este foro, opera en la región de Europa Occidental, de Portugal a España, a Austria y a Francia. Los temas fundamentales de nuestro trabajo están relacionados con el concepto de democracia económica, procesos participativos, democracia multicultural y propuestas para la transformación ecológica. Utilizamos la plataforma europea para realizar todos los procesos transformativos. En este sentido, estamos encantados de esta colaboración con otras organizaciones durante este foro. La crisis climática y ecológica forma parte de nuestro trabajo y presentamos alternativas con respecto a la transición justa y teniendo en cuenta a las personas más afectadas y en el frente de todas las luchas. El formato ha sido una oportunidad única para compartir experiencias alrededor de las luchas y las alternativas con respuestas de los trabajadores y del movimiento social. En la conclusión de este foro, queremos hacer una evaluación de los elementos centrales de los distintos grupos de trabajo y mesas redondas que hemos coordinado y dirigido en agua, en industria, reconversión industrial y también el tema de formación y desempleo.
En primer lugar, el impacto del calentamiento mundial en los recursos y sobre todo en el agua y la escasez creciente, el sobreconsumo son problemas a nivel mundial. La situación resalta la necesidad fundamental de cambiar el modelo de gobernanza para sustituirlo por un modelo democrático y fuera de la lógica de los beneficios. Se ha pedido que la transición ecológica y justa solo se puede conseguir si son impulsadas por fuerzas democráticas puramente al servicio del bien común. Las cuestiones industriales y de reconversión industrial, es importante señalar que hay propuestas de transformación defendidas por los sindicatos y que sitúa al movimiento de trabajadores en el centro de la transición justa, poniendo el empleo en el centro de los procesos. Al mismo tiempo, la financiación de la protección y de la transformación productiva solo se puede realizar con la perspectiva de justicia. Las empresas y las multinacionales tienen que asumir la carga proporcional a la crisis medioambiental y climática. Las distintas mesas han demostrado la importancia de crear vínculos internacionales y alianzas a nivel sindical, pero no solo, sino también crear vínculos con movimientos sociales que están luchando para la salvaguarda de nuestros planetas y salir de este modelo destructivo social y económico. Se ve la necesidad de entender este tema de manera global, conectarlo y revelar los mecanismos históricos de expropiación y dominación. Esto es fundamental para garantizar que esta transición es justa para todos. La seriedad de la situación muestra que las clases populares tienen que liderar el movimiento. La clase trabajadora tiene que ir más allá de este greenwashing propuesto por muchas instituciones y construir modelos sociales alternativos basados en la justicia social. El último elemento nos sorprende por su magnitud, la voluntad de crear una vía común y alcanzar solidaridad en la acción. A menudo nos han recordado durante este foro la importancia del momento en el que nos encontramos y la necesidad de defender nuestras reivindicaciones. Es una dinámica que la Fundación de Rosa Luxemburgo y su oficina de Bruselas quiere participar con vistas a la COP26 en Glasgow. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a Sean. Y lo sentimos, pero no se escucha. Compañeros, pensaba que iba a informar sobre la sesión de energía y había preparado comentarios al respecto. Hay un solapamiento entre lo que intentamos hacer, luchamos para defender la energía pública y reclamar la propiedad pública de sistemas privatizados como medio para luchar en contra del cambio climático. Este es el componente fundamental. Nuestra red tiene más de 80 sindicatos en otros tantos países. Gracias a la CGT y al secretario general Martínez por organizar esta discusión tan importante. También hoy hablo aquí en nombre de los servicios públicos, la Internacional de los Servicios Públicos. La sesión pidió un futuro de servicios públicos energéticos. Tuvo lugar un grupo de trabajo a principios de este año para desarrollar una alternativa sindical a la descarbonización para abordar el modelo neoliberal y establecer la necesidad de una energía pública, pero teníamos que demostrar detalladamente lo que haría la energía pública y lo que haría de manera distinta. Al respecto, hemos desarrollado un informe interino bastante largo y detallado y es un trabajo en curso y seguirá hasta el mes de septiembre. A partir del informe esperamos
conseguir una carta a favor de la energía pública, organizaremos una ronda en la COP26 en Glasgow con sindicatos y con otros aliados del movimiento social. El informe interino ha sido enviado a los organizadores del foro y creo que se va a distribuir en algún momento. El objetivo principal, Sebastián, el secretario de FNV, abrió la sección explicando por qué esta task force era tan importante. También escuchamos a representantes de sindicatos, más de 40 han participado en esta task force y escuchamos por parte de los sindicatos sus opiniones y sus contribuciones al informe. Bueno, lo que me gustaría hacer en el par de minutos que me quedan es hacer un resumen de lo que incluye el informe e instar a los compañeros que están participando en este foro a involucrarse en el proceso y a discutir del informe. Bueno, pues la parte 1 tiene 3 partes el informe. La parte 1 es una crítica muy detallada de las políticas energéticas neoliberales, sobre todo cómo la privatización ha estado vinculada a la agenda de descarbonización. Esto sale del libro de clase del neoliberalismo apoyado por la Comisión Europea y aparte de que sea malo socialmente, también es malo desde el punto de vista climático porque no produce la descarbonización al ritmo necesario. Entramos en muchos detalles sobre el precio del carbono, el fracaso de movilizar inversión privada y es un documento muy útil, sobre todo para contrarrestar la idea de que la transición energética está yendo muy bien, según lo planificado, y que todo va por lo mejor. Pensamos también que esto resalta la ineficacia de las políticas neoliberales. Lo que vemos en la actualidad no es una transición energética, sino una expansión energética con más carburantes fósiles. Y este es un problema muy serio al que nos tenemos que enfrentar. La parte 2 entra en los detalles principales de lo que debería ser una alternativa. Que pensamos que tiene que haber una reapropiación de lo que se ha privatizado. También pensamos que esto es fundamental en cuanto a reconstituir la planificación energética, algo fundamental teniendo en cuenta los grandes retos de la descarbonización. También creemos que existe la necesidad de enraizar este punto de reapropiarse en el marco público de la energía y defiende la opinión de que lo que deberíamos de promover a nivel mundial como sindicatos son acuerdos cooperativos compartiendo experiencia y tecnologías. La sección final del informe se ocupa de algunos de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos con la descarbonización. Y aquí nos ocupamos de distintas tecnologías e intentamos estudiar, basado en la ciencia, estudiar las distintas tecnologías disponibles, las que ya llevan tiempo y las que tienen algún potencial de contribución a la agenda de descarbonización. El informe no defiende una tecnología con respecto a otra, pero cree que la propiedad pública de la energía permite desarrollar tecnologías. No solo esto, sino que libera tecnologías de la necesidad de beneficios por parte de los inversores privados. Y esto ha llevado a que cuanto más uno pida subvenciones, más se va a lo privado y no produce resultados. No hay un modelo único para los distintos países. Necesitamos un enfoque basado en la ciencia. No intentamos resolver disputas tecnológicas, sino establecer un diálogo. Y concluiría diciendo que agradecemos los esfuerzos de FNV que se ha comprometido con este informe como asesor energético
Daria Chivario y David Poise de la Internacional de los Servicios Públicos y las personas que veis hoy en la pantalla de la CGT, de Nesim, de LIA, bueno, así como el equipo TWED, John Tree, y todo el mundo ha realizado un fuerte esfuerzo a la hora de realizar este taller y organizar este foro y vamos a seguir trabajando sobre los proyectos públicos de energía. Y me paro aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sean. Lea. Recuerdo, Lea Lubes, representas el Global Labour Institute, que ha participado activamente en la elaboración y en la organización de este foro. ¿Qué enseñanzas sacas de este primer evento? Muchas gracias a la CGT por toda la coordinación del foro que ha permitido la organización de este foro. Concluimos 6 días de intensos intercambios con muchos y muchas sindicalistas y militantes. Más allá de nuestros orígenes políticos, nuestros compromisos o países de residencia, todos queremos garantizar que el cambio climático, una amenaza existencial, no deje de lado la agenda sindical. Somos la rama francófona de una red mundial animada por REACT Internacional, que desde el 2010 apoya las movilizaciones de las personas por los abusos de las multinacionales. Promovemos la actividad sindical básica y también para apoyar el movimiento sindical mundial en su lucha, la de ser un motor de transformación radical de la sociedad. Con este objetivo en mente, nos hemos unido a la organización de este evento y consideramos que es un éxito, puesto que el foro ha reunido durante 7 días más de 50 países de los 4 continentes. No los voy a citar todos, pero hemos tenido la participación de sindicalistas de Bélgica, Italia, España, también de Colombia, Chile, Ecuador, Senegal, Côte d'Ivoire, Burkina, Argelia y Marruecos, y también de otros países, evidentemente. Queremos reforzar el movimiento sindical transnacional que lucha en contra del capitalismo globalizado y los ataques repetidos hacia el medio ambiente, los trabajadores y las poblaciones. Esto creando espacios de discusión e intercambio, como el foro, que nos ha permitido compartir experiencias y estrategias entre organizaciones. Este foro lo han organizado actores sobre el terreno de estos intercambios que tienen lugar desde hace varios meses. Han salido propuestas concretas. No voy a hacer una lista exhaustiva hoy, pero me gustaría resaltar algunas experiencias que han marcado las mesas redondas en las que he participado. De hecho, hemos pensado la reorganización de los territorios con los y las trabajadoras del sector de la construcción y del urbanismo, de los correos y de los servicios públicos y de las minas. François de la CSC belga nos ha contado de su lucha en contra de la precariedad energética. En Burkina Faso, Nicolás de la CGTB nos ha explicado la victoria obtenida en contra del proyecto de desclasificación de un bosque para una construcción inmobiliaria. Y Jean-Philippe de Canadá ha compartido su plan de reapropiación de las infraestructuras públicas. Todo esto nos da perspectivas para una transición ecológica de los territorios, sobre todo ahí en donde están los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Dani de Liberia y Antonio también han compartido las victorias ante las multinacionales que querían acaparar las tierras. En Sicilia, el establecimiento de los paneles solares muestra las contradicciones del capitalismo verde. También hemos tenido el movimiento europeo a favor de otra PAC, defendiendo una condicionalidad social de las ayudas públicas para poner fin a la explotación de los y las trabajadoras, como los migrantes del sur de España, que ha sido descrito la situación por José. También la transición ecológica y social tiene que tener en cuenta las soluciones que se le puede dar. Se ha defendido el papel de las mujeres, sobre todo indígenas, en primer plano de la gestión y la protección de los recursos naturales, como los indios de Chipko, que se oponen a la explotación comercial de sus bosques y especies natural. Beatriu nos ha contado la huelga inédita de las mujeres y nos ha alertado de la situación de las mujeres españolas durante la pandemia. Emmanuel, del Comité Mujeres de la CGT Francia, también ha compartido su lucha
para que las mujeres ocupen los puestos de dirección y nos recuerda a todas y a todos la importancia de adoptar una perspectiva de género y el papel fundamental de las mujeres. Y me gustaría concluir diciendo que la riqueza de nuestros intercambios han tenido lugar gracias al largo trabajo preparatorio de este foro. El CLI París seguirá contribuyendo a la existencia de espacio entre sindicalistas de todo el mundo, porque es inscribiendo en el tiempo nuestra colaboración a escala internacional que podremos construir un modelo de transición ecológica justa que deseamos. Donc on voit qu'il y a pas mal de perspectives qui se dressent, notamment, Vemos pour que la tenemos muchísimas perspectivas que dan paso a esta primera ronda. Primero le voy a hacer la palabra a Sebastián, que va a intervenir en español. ¿Cuál es tu balance, ya que has participado muchísimo en este foro? A todas y a todos los compañeros que hoy están con nosotros en esta última sesión. Pues dos palabritas primero de Alter Summit, que es una coalición de sindicatos, asociaciones, colectivos activos en Europa. Existe desde hace ya 10 años y sus objetivos es contribuir a mejorar la correlación de fuerza contra las políticas neoliberales de la Unión Europea. Desde su creación, la red se ha apoyado en las organizaciones sindicales y ha puesto en el centro de sus reivindicaciones la del movimiento obrero. Alter Summit pretende reforzar la colaboración entre los diferentes componentes del movimiento social y en perspectiva de una movilización transnacional. Por lo tanto, fue muy natural para nosotras integrar la preparación del foro, ya que estaba muy en consonancia con nuestros objetivos fundamentales. También fue muy natural que Alter Summit se animara las mesas redondas, coaliciones y alianzas y movilizaciones transnacionales, pero también la mesa redonda salud, que trata de un tema que nos interesa especialmente. Aquí, entonces, unos pequeños puntos claves que surgieron de estas mesas. El cambio climático, a través de la degradación de los entornos y territorios, tendrá graves consecuencias en la salud de las poblaciones y, en consecuencia, tendrá un fuerte impacto en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Este hecho sigue siendo poco analizado y la información que circula sigue escasa. Es necesario hacer un balance de la pandemia de este año y de las grandes deficiencias que han mostrado los sistemas de atención sanitaria. Ni la formación de los profesionales sanitarios, ni sus condiciones de trabajo tienen suficientemente en cuenta las nuevas amenazas biológicas que traerá el cambio climático. Para los participantes, es esencial trabajar en los determinantes sociales de la salud, como el medio ambiente, la vivienda, la educación o los ingresos, para prepararse a un futuro incierto. También es necesario oponerse a cualquier tipo de privatización de los sistemas sanitarios y plantear la exigencia de una verdadera democracia sanitaria que tenga en cuenta tanto las demandas del personal como de las necesidades sociales y sanitarias de las poblaciones. La movilización transnacional se ha hecho inevitable en un mundo dominado por cadenas de producción globalizadas y por las instituciones internacionales que definen hoy las políticas que luego se aplicarán localmente. Sin embargo, la reivindicación de las movilizaciones transnacionales deben estar arraigadas a las realidades locales y responder a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores, y partir de la movilización de los pueblos y comunidades. En los últimos años, las redes de acción, especialmente sindicales, se han ido organizando y desarrollando. La movilización de las mujeres en todo el mundo, así como de la juventud por el clima, demuestran que es posible una movilización masiva a nivel internacional. La COP26 de Glasgow podría convertirse en un paso importante y una próxima etapa de nuestro foro. La coalición de sindicatos y movimientos sociales del Reino Unido ya ha lanzado una convocatoria a las acciones descentralizadas. Con nuestro foro, ahora tenemos aún más elementos para nutrir esas movilizaciones. Sobre coaliciones, las coaliciones son hoy en día una forma de organización muy común entre sindicatos, asociaciones o ONGs y se consideran una forma de construir una correlación de fuerza más efectiva, especialmente en cuestiones medioambientales. Ahora hay un gran número de coaliciones, lo que puede llevar en algunos casos a una dispersión de fuerzas. Las coaliciones pueden poner de manifiesto las diferencias en el funcionamiento de las organizaciones, pero también su representatividad en la sociedad.
pero las coaliciones pueden fomentar dinámicas que cambian con el tiempo, en la que se puede construir una confianza mutua, un análisis común y la capacidad de actuar juntas, superando así la agenda específica de cada organización. Por último, los participantes en la mesa redonda señalaron la importancia de anclar las coaliciones en los contextos locales, en la base, con los trabajadores y trabajadoras, con las masas populares. Las coaliciones desde arriba no sobrevivirían a la desconfianza de las bases y corren el riesgo de exigir cosas alejadas de las preocupaciones de la gente. Como conclusión, quisiera decir que el enorme desafío del cambio climático para toda la humanidad no tiene parangón en la historia. Para hacer frente a ese reto será necesario un gran compromiso, creatividad en la organización y audacia en las ideas y propuestas. El cambio climático y en consecuencia la transformación de la sociedad hacia una civilización ecológica estará en el centro de las prácticas y políticas de nuestras respectivas organizaciones. Es el nuevo paradigma que se nos impone. Estoy convencido que sabremos responder a esta nueva realidad apoyándonos en la larga tradición del movimiento obrero y popular que a lo largo de la historia siempre ha sabido reinventarse para hacer frentes a los retos de su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes y hasta muy pronto. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous les quatre. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a los cuatro por haber abordado este primer balance de las mesas redondas de este foro. Como bien han destacado, sobre todo Antoine y Sebastián en último lugar, el cambio climático posiblemente sea el principal desafío, el desafío más importante al que se enfrentan nuestras sociedades a día de hoy. Hemos hablado de la COP26, otro objetivo importante a corto y largo plazo. Le cedo ahora la palabra al secretario general de la CGT para que nos destaque la filosofía de ese llamado unitario para plantarle cara a la COP26. Muchas gracias. Estimados participantes del foro, camaradas, aquí hemos llegado al final de este foro sindical internacional sobre transiciones ecológicas y sociales. Durante estos 6 días se celebraron 19 talleres. Se registraron más de 9.000 inscripciones para seguir los distintos webinarios y intervinieron cerca de 130 organizaciones diferentes, procedentes de más de 50 países y representantes de los 5 continentes. La riqueza de nuestro trabajo nos ha permitido elaborar un llamamiento basado en nuestras experiencias concretas y propuestas alimentadas por nuestras prácticas para hacer posible una verdadera transición de justicia y solidaridad. Aquí y ahora me gustaría esbozar sus ejes fundamentales, que son 6. El primero, no se puede seguir ignorando la voz de los trabajadores que se expresan sobre los retos a los que se enfrentan en sus vidas como empleados y como ciudadanos. Al reafirmar con fuerza que es partiendo del lugar de trabajo, del conocimiento y del saber hacer de quienes están en el corazón del sistema productivo, como lograremos construir planes de transición ecológica y social que pongan a las personas y al planeta en el centro de nuestro proyecto común. Exigimos una transición justa y preventiva que incluya a los trabajadores en el proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, el papel, el impacto, el peso y el cinismo de las multinacionales en el deterioro de nuestro medio ambiente y en la desintegración y negación continua de todo progreso social. Esto ya no puede ser denunciado simplemente. Hemos de combatir contra ello de manera enérgica. Los gobiernos suelen ser los mejores aliados de estos grandes grupos, que representan el obstáculo más poderoso para el surgimiento de una transición ambiciosa que beneficie a toda la humanidad. La lucha contra el cambio climático seguirá siendo ilusoria sin el establecimiento de la propiedad pública de los recursos y la energía y sin el control democrático. Es imprescindible, por lo tanto, llevar y difundir la consigna del control público de la producción y de todas las actividades que tienen impacto en el medio ambiente. Y todo ello para preservar
el interés general. En tercer lugar, la crisis ecológica global no perdona a ningún sector de nuestra economía y de nuestro sistema productivo. Exacerba y agrava las desigualdades existentes al tiempo que hace que los más precarios paguen un precio insoportable. Corresponde al ámbito público, a los poderes públicos que representan la voluntad y el interés común abordar desde ahora una planificación ecológica y social de nuestras economías. Esta ha de ser colaborativa, solidaria y orientada a la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Estos cambios deben producirse a nivel mundial con el objetivo de la justicia y la igualdad real y efectiva entre los pueblos. En cuarto lugar, las luchas de los trabajadores para proteger el planeta se unen a las que se organizan para denunciar y rechazar todos esos gobiernos liberales y autoritarios, así como neofascistas. Estos sindicatos en lucha son la demostración de que no puede haber un cambio de rumbo sin una renovación democrática. Las luchas por la democracia y las luchas por el progreso social y medioambiental están intrínsecamente ligadas y son llevadas a cabo por muchas organizaciones en todos los continentes. En quinto lugar, el trabajo está en el centro de la ecuación de la necesaria transición ecológica social. Una transición real y justa debe garantizar que los que hoy pierden su empleo puedan encontrar uno mañana de igual o de mayor calidad. Esto implica reequilibrar las compensaciones que actualmente prevalecen, sobre todo en el comercio internacional, para hacer efectivas las normas medioambientales y sociales que están ausentes a nivel internacional e imponer estrictos criterios de condicionalidad a los planes de recuperación en todo el mundo. En sexto lugar, es necesario proseguir y ampliar nuestros intercambios, nuestros debates, nuestras alianzas, para llevar nuestras reivindicaciones de forma unida y amplia y hacerlas realidad. Es construyendo una solidaridad efectiva y espacios de cooperación a escala internacional como podremos imponer juntos alternativas viables y unificadoras. Es hora de enfrentarse a los poderes económicos y financieros y de conseguir lo que es la base de la verdadera democracia. Estas alianzas están vinculadas a las luchas por la igualdad de género y contra el racismo sistémico. Todas las personas tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones a empleos de calidad. Todas las personas tienen, como digo, derecho a acceder en igualdad de condiciones a empleos de calidad que reduzcan los gases de efecto invernadero. Para nosotros, el trabajo no termina aquí. Sabemos que la lucha continuará durante mucho tiempo y que requiere de toda nuestra implicación, obligándonos a superar nuestras contradicciones, compartiendo nuestras experiencias, debatiendo nuestras propuestas y, por último, toda la fuerza de nuestra movilización. Por ello, nos comprometemos a continuar y ampliar nuestra cooperación con un primer paso a la vista, la COP26 de Glasgow en noviembre de este año. Allí plantearemos con firmeza nuestras reivindicaciones y trabajaremos con las fuerzas que reconozcan y se adhieran a este llamamiento para construir un movimiento amplio y unido que imponga una alternativa ecológica, social y democrática. Esta es, espero yo, una de las perspectivas que se abre con este primer foro y la convocatoria que le sigue. Gracias a todos por la enorme energía desplegada a lo largo de esta semana de debates e intercambio. ¡Viva la solidaridad internacional! Muchísimas gracias, Philip. Vemos que este llamamiento forma parte de un proceso inédito y ambicioso. Este foro, que le ha cedido la palabra a cientos de camaradas, ahora aspira a ceder la palabra a muchos dirigentes sindicales que van a dar su impresión sobre la filosofía de este llamamiento. Sin más dilación, le cederé la palabra, como hicimos en la mesa redonda anterior, al continente asiático. Mik Yoon-ryu, de la KCTU de Corea, primera organización sindical del país, tiene la palabra. No sé si Mik Yoon está conectada. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a formular mis comentarios sobre el foro. Tengo que cancelar el canal de interpretación. Muchas gracias. Gracias por presentarme. A lo largo de estos últimos 5 días, creo que todos nosotros hemos tenido unos debates muy enriquecedores. Desafortunadamente, por el horario, yo no pude estar presente en los foros, en todos los foros, porque estuve en otra conferencia internacional. Me gustaría formular un comentario relacionado con lo que destacaba Philippe Martínez. Todos atravesamos una crisis sin precedentes, la de la COVID-19, y al mismo tiempo nos damos cuenta de las grandes contradicciones del mundo capitalista. La economía capitalista muestra que es vulnerable a los choques y tumultos como los de la COVID-19, porque la economía ha sido diseñada no para responder a las necesidades sociales, sino maximizar los beneficios y el lucro de las empresas. A pesar de que ahora vayamos recuperando paso a paso la normalidad, vemos que la recuperación de la crisis agravará nuestras desigualdades. Y es por ello que estamos de acuerdo en que la transición ecológica social es necesaria y sumamente importante. En este sentido, las propuestas tienen en cuenta las aspiraciones de los trabajadores y las personas de todo el mundo y remontan unos principios fundamentales y muy relevantes para el contexto de Corea. El nuevo pacto coreano promulgado por el gobierno se centra en la protección del empleo en base a lo digital y la economía ecológica, pero finalmente ha hecho mucho hincapié en las empresas y su beneficio, y no tanto en los derechos de los trabajadores. No voy a reiterar todo lo que ya ha sido destacado. En línea con estos principios, con los que estamos de acuerdo todos, con esto creo que podemos tener nuevas políticas, nuevas propuestas de cara a la COP26. Como bien destacaban los compañeros de la KCTU en otras sesiones, los sindicatos coreanos están en la primera fase de diseño de propuestas para una transición justa. Hasta el momento, los sindicatos han podido participar en un movimiento social más amplio iniciado por los distintos movimientos defensores del medio ambiente, pero también comprendemos que los sindicatos deberían llevar la batuta en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta lo complejos que son los temas de la transición ecológica y los problemas a los que nos enfrentamos en nuestros centros de trabajo. En la segunda mitad de año, la KCTU seguirá reorganizando a los afiliados para las cuestiones de la crisis climática y lanzará un comité especial para guiar nuestras iniciativas. Y esto nos permitirá preparar nuestras acciones de cara a la COP26. Y con esto yo espero que podamos seguir aunando fuerzas e intercambiando para fortalecer la solidaridad entre los sindicatos. Como hemos visto en la sesión anterior, la mesa redonda de solidaridad, los trabajadores y los sindicatos de nuestras regiones se están viendo amenazados y sometidos a represión por parte de gobiernos y autoridades. Me gustaría hacer hincapié en la importancia de las confederaciones internacionales para reforzar el movimiento social y laboral en estos países y fortalecer nuestras capacidades como fuerzas alternativas que liderarán la transición ecológica y social que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mi Kyung. Bueno, esto es el directo. Nos vamos del continente asiático para irnos a España, puesto que Cristina Faciabén de Comisiones Obreras va a tomar la palabra para dar su opinión sobre el llamamiento unitario. Buenos días, buenas tardes.
primer lugar, quiero trasladar un saludo fraternal desde las comisiones obreras a todas las personas que habéis estado participando durante esta semana en el Foro Sindical Internacional y felicitar tanto la iniciativa que ha supuesto que más de 100 organizaciones de todo el mundo hayamos unido esfuerzos para construir propuestas progresistas para una transición ecológica y social, pero también para agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado por los y las compañeras de la CGT de Francia y de la Fundación Rosa Luxemburgo para la organización de este foro, y aprovecho también la oportunidad para saludar a Philippe Martínez. Este foro creo que nos ha permitido, estaremos todos de acuerdo, que nos ha permitido a los sindicatos de diversos continentes, con culturas y con realidades muy diferentes, poner en común una serie de experiencias, lo que ha contribuido sin duda ninguna a enriquecer el debate sobre transición justa. Pero tal vez el mayor valor que este encuentro tenga es el de posibilitar, el de ser un altavoz para que ante los problemas relacionados con el impacto medioambiental se escuche la voz de la clase trabajadora. El cambio climático no va a llegar, el cambio climático ya está aquí y los trabajadores y las trabajadoras debemos estar en el centro de las decisiones sobre tanto los planes de transición ecológica y social que sean respetuosos con los seres humanos y con el planeta. Porque la lucha contra el cambio climático nos concierne a todos y a todas sin excepción, porque la crisis ecológica amplía las desigualdades sociales y porque además afecta a quien sufre mayor precariedad y va a tener un impacto sobre el empleo de hoy, pero también sobre el empleo de mañana. Y en esa fase decisiva en la que nos encontramos, los sindicatos debemos ser parte protagónica, debemos ser propositivos y debemos ser también activos para cambiar el actual paradigma capitalista y neoliberal que se basa pues, en la explotación laboral de las personas, la explotación de los recursos naturales del planeta y la debilitación de todo aquello que es público. Y en ese sentido la transición ecológica debe impulsar un cambio hacia un nuevo sistema de desarrollo que sea compatible con un futuro para la vida en el planeta, donde se respeten los derechos humanos en su sentido más amplio, lo que incluye también los derechos laborales y los derechos sindicales, donde la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad y desaparezca el racismo sistémico, las desigualdades de cualquier tipo y se refuerce además la democracia y la justicia social. Porque no puede existir transición ecológica si no va acompañada de justicia social. Y para ser capaces de llevar a cabo todos estos objetivos tan ambiciosos que nos hemos marcado, es necesario que reforcemos nuestras alianzas, tanto con la sociedad civil como con los jóvenes y las jóvenes, como con los y las ecologistas, pero también con empresas y con profesionales que piensan como nosotras, que es que el actual sistema nos lleva al colapso irremediablemente. Debemos hacerlo desde el sindicato, pero mediante el trabajo colaborativo y un trabajo coordinado, con solidaridad internacional, con intercambio de ideas, de propuestas, denunciando los abusos y los atropellos que los gobiernos y las multinacionales realizan. Solo de esta manera seremos lo suficientemente fuertes para plantar cara a los retos del futuro. Y este foro debe ser el primero de los muchos pasos que debemos dar en este sentido. La COP25 en Glasgow, como se ha apuntado en las intervenciones anteriores a la mía, deberá ser el siguiente encuentro donde reforcemos más estas propuestas alternativas ecológicas, sociales, democráticas, que nos permitan que los objetivos de desarrollo sostenible número 1, 5, 7, 8 y 10 acaben siendo una realidad en todo el planeta. Porque tal y como reivindicamos ya desde la Confederación Sindical Internacional en la COP19 en París, no habrá empleos en un planeta muerto. Y para acabar, creo que sería necesario que hiciéramos un reconocimiento público, un homenaje a las mujeres y a los hombres que han sido asesinados por defender los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo, porque ellos y ellas son la fuerza que tenemos para seguir trabajando por un mundo con derechos y con justicias. Para las comisiones obreras ha sido un enorme orgullo y un honor el poder haber sido parte en este foro de debate internacional, y personalmente para mí, a pesar de no haber participado activamente a lo largo de la semana,
ha sido también, o está siendo un honor poder compartir con vosotros este espacio en esta sesión de clausura. Nada más, un fraternal saludo y hasta siempre, y adelante con la solidaridad sindical internacional. Merci beaucoup, Cristina. On revient sur le continent asiático. Gracias, Cristina. Volvemos al continente asiático. Damos la palabra a la NTUI, uno de los socios principales de la CGT. Cristina lo ha dicho. Hemos conseguido puntos de convergencia. Es una fase decisiva. ¿Qué mirada tienes desde tu país? ¿Cuál es tu opinión sobre este llamamiento unitario? ¿Nos escuchas, Gautam? Sí, sí. ¿Puedo empezar? Sí, sí, Gautam, tienes la palabra. Muchas gracias a la CGT por esta semana extraordinaria. Semana de aprendizaje, de educación y de reunión de todo el mundo, del mundo de la clase obrera, de nuestros aliados sociales, expertos y sobre todo la presencia de esa parte del mundo que incluye nuestros compañeros que no han podido formar sindicatos democráticos. Estoy aquí esta tarde para mostraros que desde la NTUI estaremos con vosotros en nuestra lucha, porque solo juntos podremos construir nuestra fuerza. Ahora, al mirar al futuro, estamos aquí en la sesión de clausura y consideramos que hay que reconocer la pandemia. La pandemia refleja a lo mejor el momento más colosal de la humanidad por haber cruzado una línea. Ha habido amenazas para la vida, pero no solo, ha cuestionado todo el sistema sanitario de acceso universal a la educación, la existencia de empleo, etc. También consideramos que tenemos que ser claros a la hora de entender no solo el papel de los gobiernos, sino también el papel de las multinacionales, no solo a la hora de ingerir y ser cínicos, sino por estar en el centro mismo de las relaciones de producción y de hacer cambiar la balanza de poder de manera tan fuerte a favor del capital. Y las ganancias perdidas del trabajo, y esto se ha perdido sin posibilidad de recuperar. También hay que reconocer las desigualdades, pero tenemos que ir más allá y reconocer la falta de igualdad y de equidad en nuestros países. Aquí en la India, las desigualdades existen incluso entre los miembros de la clase obrera, con algunos trabajadores que viven con niveles de vida europeos y otros que viven en situaciones impensables. Pero también tenemos que reconocer las disparidades entre países, entre el sur y el norte. Es muy importante reconocerlo para intentar cerrar la brecha. Ahora, con vistas al futuro, entendemos que los cambios que se conseguirán serán incrementales y tenemos que controlar los medios de producción, pero para ello tenemos que abordar los temas de cambio sistémico, de cambiar la manera en la que los medios de producción son utilizados.
Estas luchas no se podrán ganar sin garantizar que defendemos las democracias de las que gozamos, pero no solo, también garantizando que ganamos a las fuerzas de la extrema derecha que están surgiendo en todos nuestros países, en la India, en Brasil, en Europa, en todo el mundo. La democracia está en el centro de nuestro movimiento, de la fuerza de nuestro movimiento. Y expreso mi solidaridad a todos los que han participado esta semana y esperamos poder trabajar juntos y seguir con nuestras luchas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gautam. Bueno, hemos pasado por España, India, Corea del Sur, entre otros países, y ahora estamos en el continente africano, en Senegal, con el compañero Elie Mandouf de la CSA Senegal, que ha participado activamente en la organización de este foro y quería escucharte, compañero. Y nos disculpamos porque el sonido se entrecorta. Compañero secretario general Philippe de la CGT. Creo que tenemos algún problemilla con el sonido. Te escuchamos, pero ya no te vemos. Sí, te escuchamos mejor si no pones el vídeo. ¿Puedo hablar? Sí, puedes hablar. Bueno, muchas gracias a Philippe Martinez, secretario general de la CGT, estimados participantes a esta primera conferencia internacional virtual. En nombre de la CSA, la Confederación de Sindicatos Autónomos, felicitar a la CGT y a todos los organizadores y actores de este foro. Ha sido un éxito con vistas a la preparación de la COP26. La transición justa y solidaria en este mundo de la pandemia de la COVID-19 es muy importante. Ha habido muchos debates en los distintos paneles, debates ricos y que han llevado a distintas recomendaciones que deseamos implementar y esto a favor de todo el planeta. Nos gustaría señalar algunas especificidades que han sido resaltadas por algunos de los compañeros de la CSA que han participado en los talleres. Un fuerte deterioro en algunos sectores, sobre todo los dominados por las multinacionales, las telecomunicaciones o los centros de llamadas, en donde para que se respeten los convenios sobre las libertades sindicales es difícil, nos imponen horarios laborales y es nuestra lucha diaria. La precariedad, la falta de respeto de la legislación del país y sobre todo, reglamentos interiores que están que les permite reprimir a los trabajadores. Más allá de estas consideraciones, hemos observado que los efectos del cambio climático se deben a los riesgos vinculados a la explotación petrolera y del gas. Y estas suponen unas amenazas importantes para nuestro ecosistema. También riesgos de evasión fiscal. Esta es una lucha
que llevamos a cabo también con el conjunto del planeta. Y todos estos riesgos llevan a menudo a una inestabilidad sociopolítica en los distintos países. Nuestro país está pasando al gas en la producción energética. Esto puede reducir los costes de producción, pero tenemos que vigilar como sociedad civil y como sindicatos para poder hacer respetar las normas de producción que permitirán garantizar el ecosistema y el entorno para las poblaciones. El otro elemento sobre el que me gustaría insistir es la privatización de ciertos sectores estratégicos, como el sector del agua en nuestro país, en donde los estados realizan las inversiones, las grandes inversiones, y la multinacional se encarga de la explotación. Y los estados no controlan nada la calidad del producto que se entrega a las poblaciones, ni siquiera sobre el precio que aumentan. La vuelta a una situación pública de este sector fundamental para nosotros es nuestra lucha principal. El fracaso de la gestión de ciertos sectores es parte de nuestra lucha asimismo, como el sector de los ferrocarriles, y saludo a nuestros compañeros de los ferrocarriles. Bueno, hay otros, pero son sectores fundamentales porque la recuperación del ferrocarril en Senegal, en Mali, en Níger, representa uno de los más importantes factores de desarrollo porque permitirá una circulación de los bienes y servicios en este territorio. Para los correos reúnen y aunan porque son estructuras que están en el conjunto del territorio nacional y que permite establecer la comunicación con las poblaciones. Compañeros o compañeras, queridos participantes, los retos y las consecuencias sociales del calentamiento climático impone alianzas. Esto queda recogido en el llamamiento unitario. Estas alianzas tienen que establecerse entre los sindicatos y los socios aquí presentes. Pero a nivel internacional, a nivel africano, tenemos que reforzar esta voluntad de establecer alianzas. La CSA, desde hace varios años, participa en la creación de alianzas con socios para que el Gobierno pueda implicarnos aún más en las cuestiones relativas al medio ambiente y al cambio climático. Pero más allá, en todo el proceso que permita salvaguardar los bienes públicos. Apoyo fuertemente el llamamiento unitario que acaba de presentarse por el compañero Philippe y comprometo mi organización para participar en la preparación de la COP26 en Glasgow. Pero más allá, crear una alianza más grande, más allá de la COP26. Tenemos que seguir esta lucha por el bienestar de todos. Finalmente, permítanme felicitar una vez más a todos los actores que han participado en la organización de este evento, que coincide con la Conferencia Mundial del Trabajo, y creo que a pesar de ello ha tenido una repercusión importante. Me gustaría felicitar a todos los compañeros de la CSA que han participado activamente. Supongo que han contribuido en los distintos talleres. Compartimos las conclusiones y las recomendaciones de estas mesas redondas. Para concluir, me gustaría felicitarles
y darles las gracias por darme la oportunidad de hablar en nombre de muchos compañeros. Me gustaría felicitar a los organizadores que me han dado esta oportunidad. Que viva la solidaridad internacional por un mundo más seguro para deshacernos de cualquier forma de represión. Muchas gracias a todos los organizadores. Un saludo, un saludo. Forte. Ton prédécesseur a aussi souligné, donc Oda Modi, l'importance. Unas alianzas fuertes. Se hacía hincapié también en la gestión de la pandemia. Y esto me lleva a Brasil, un país que ha sufrido por la pandemia, y al compañero de la CUT en Brasil para que nos dé su apreciación de ese llamado unitario. ¿Está conectado el compañero de CUT en Brasil? Tiene la palabra. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar al compañero Felipe, todos los compañeros de la CGT por la acción, por la iniciativa, que es muy importante en este momento en que nosotros de la humanidad estamos pasando. Y decir que nosotros de la CUT Brasil, sí, vamos a estar juntos, no solo en Glasgow, pero como ha dicho el compañero de Senegal, a continuar juntos en esta lucha que es la lucha de la defensa de la humanidad, la lucha de la defensa del planeta. Y decir también que hoy, 19 de junio, hay manifestaciones contra el gobierno genocida de Bolsonaro en todo Brasil. A pesar de la pandemia, el gobierno presenta un riesgo para el país tan grande como el virus. Los ataques a los derechos, a la vida, el desmantelamiento del Estado, el medio ambiente, obligan a la población a salir a las calles. Y como se señaló, las corporaciones también buscan apropiarse de la narrativa del enfrentamiento a la crisis climática y debemos estar atentos a las salidas del mercado que no representan soluciones reales y que perpetúan formas de dominación y explotación de los pueblos y la clase trabajadora. El ambientalismo empresarial, en varios casos, apoya la extrema derecha, incluso aquí en Brasil, el neofascismo, el neoliberalismo en nuestra región. Por lo tanto, la democracia como centro, tiene que ser la democracia como centro de la transición justa, trabajo decente, política medioambiental sostenible. Y la democracia significa que los trabajadores y sindicatos participen libre y activamente en los debates políticos, incluidos los ambientales, ya que son los más afectados. El debate democrático sobre el medio ambiente y el clima debe abordar los problemas de los trabajadores, las mujeres, los afrodescendentes, los indígenas, etc., como ha dicho Cristina, luchando contra las desigualdades estructurales en la sociedad. La importancia de llevar a cabo el diálogo internacional basado en la solidaridad, pero enfatizar la importancia de tener la perspectiva del sur global que enfrenta desafíos aún mayores, amplificados por la pandemia. Hoy, en este final de semana, llegamos en Brasil a 500.000 muertos. En Brasil tendremos un duro camino por delante para revertir las reveses de los últimos años y los resultantes del gobierno Bolsonaro. Privatizaciones, incluso la privatización de la agua en Rio de Janeiro, en últimos días estamos luchando contra intentando reverter la situación. Desmantelamento de la política medioambiental, né? Porque o governo Bolsonaro ha incentivado
né, nos ataques especialmente na Amazônia, nos setores de Pantanal, que é outro ecossistema pero importantíssimo em Brasil. Então, os ataques a movimentos sociais estão também todos encadenados como uma estratégia de desmonte do país em Brasil. Então, reconhecemos a importância do evento, do documento e esperamos seguir avançando, incluso para chegarmos a Glasgow com uma ação mais coordenada e ter condições de enfrentar, né, estes desafios que temos todos neste momento. Graças. Merci beaucoup, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. Y ahora nos dirigimos al norte de América, uno de los rostros más vistos, Patrick Nronda, de Quebec. Hemos hablado de la privatización, de la pandemia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este llamamiento que se está haciendo de cara a la COP26 en Glasgow? Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado a intervenir. La FTQ está muy orgullosa de haber participado tanto en este evento, no solo en la organización, sino también nuestra participación en los grupos de trabajo. Ha sido muy enriquecedor. Estamos muy contentos con los resultados. Esto responde a una necesidad que ya constatamos, necesidad de estar en contacto, de forjar alianzas. El número de inscripciones ya es prueba de nuestro interés. Esa necesidad de movilizarnos muestra también la buena relación de fuerzas que necesitamos y trabajar desde las bases con nuestros afiliados, uniendo fuerzas con los trabajadores y las trabajadoras. Es fundamental implicarlos en esta lucha porque si no estaremos abocados al fracaso. Durante los últimos 5 días nos hemos dado cuenta de que tenemos unas realidades comunes, compartimos situaciones, pero a veces el impacto es distinto, ya sea por nuestra situación económica. Sabemos que los problemas económicos, financieros difieren, no los vimos de forma distinta. Sucede lo mismo con la gobernanza y la democracia, que ahora mismo están en peligro. Las alianzas que vamos a tener que organizar junto con otros actores para los que a veces es difícil seguir en contacto. Y luego también está la cuestión de la desigualdad social. La lucha contra el cambio climático también es una lucha social, una lucha financiera. Y como sindicatos de todo el mundo, nosotros hemos de defender nuestra posición y tomar parte activa en esa lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta que desde hace años hemos estado en un territorio ocupado y vamos a tener que complementar nuestras fuerzas y articularlas bien. Y esto nos lleva a esa cita, ¿no?, de la COP26, una cita importante, una fecha importante para nosotros que nos permitirá complementar nuestras fuerzas. Hemos de organizarnos cuanto antes posible y tener alianzas, tender nuestras fuerzas, estar cerca de aquellos que nos necesitan, porque la COP va a ser nuestra última oportunidad. Vemos que los actores tienen muy pocas ambiciones a la hora de defender planes de cambio climático, planes de mitigación. Tengamos en cuenta el estado de la COP y el acuerdo de las Naciones Unidas. Y para concluir, destacaré que lo que más me ha llamado la atención es la cuestión de las desigualdades. La situación es grave y esto ya lo sabíamos. Se ha visto agravada durante la COVID-19. Nos hemos dado cuenta de la gran desigualdad, cómo se han agravado las brechas de desigualdad. Yo esto lo he visto esta semana. Había compañeros del sur global que tenían dificultades a la hora de conectarse. Y esto es más que un problema logístico técnico, sino también un problema de poder expresar su voz de manera equitativa, igualitaria. Nosotros, como movimiento internacional, hemos de abordar esta cuestión y remontarla para tener una buena relación, un buen equilibrio de poderes, porque nuestra voz será más fuerte si la expresamos de manera unada. Muchas gracias. Merci beaucoup, Patrick. Tu l'as dit, des réalités. Muchas gracias, Patrick. En efecto, realidades compartidas.
realidades compartidas, pero con diferencias muy marcadas en términos de impacto. Y esto me lleva a la transición con el Líbano, un país que ha sufrido mucho por la crisis. Castro ha intentado conectarse desde la Federación del Líbano. Voy a leer su intervención que nos ha hecho llegar dentro del marco de ese llamamiento unitario. Estimados compañeros, participantes en esta conferencia sindical, permítanme comenzar agradeciendo a nuestros compañeros de la CGT por haber organizado este seminario y por permitirnos participar en él. En mi nombre y en el de FENASOL, la Federación Nacional de Sindicatos de Empleados y Trabajadores del Líbano, en nombre de los trabajadores, les damos las gracias y les deseamos mucho éxito en este seminario. Todos y todas sufrimos las consecuencias de las condiciones ecológicas impuestas por el sistema capitalista en todo el mundo, especialmente en el mundo árabe y en el Líbano. Sufrimos muchas agresiones a las condiciones de trabajo y al medio ambiente, debido a la falta de buenas condiciones de seguridad y de respeto al medio ambiente en el trabajo. Los empleados son explotados por los empresarios, sobre todo en el periodo de crisis provocado por la situación socioeconómica que padecemos en el Líbano y en el mundo. Así, los trabajadores son puestos a prueba y no somos capaces de movilizarnos y encontrar las palancas necesarias para mejorar el medio ambiente y las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Estas condiciones no son respetadas por los empleadores, especialmente los de las grandes empresas, instituciones y empresas multinacionales que operan en Líbano. Podemos dar el ejemplo de los trabajadores de limpieza de calles y de gestión de residuos. Falta la política de organización de gestión de residuos. Los residuos se arrojan al mar sin tratamiento, clasificación ni reciclaje, lo que provoca una contaminación de todas las playas libanesas y contaminación del aire. Además, esta cuestión viene sumada a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de gasolina y diésel y de las fábricas. Por último, quiero agradecer una vez más a los compañeros de la CGT que nos mostraron su solidaridad y apoyo tras la catastrófica explosión del 4 de agosto de 2020. De hecho, el número de víctimas fue especialmente elevado, ya que más de 200 ciudadanos inocentes perdieron la vida. Además, 6.000 personas resultaron heridas y varias instituciones y fábricas fueron destruidas, incluido el puerto de Beirut, lo que aumentó la contaminación ya existente en el Líbano. Esta explosión ha sido comparada con una pequeña bomba atómica por su nocividad. Esperamos que todos los participantes de este seminario sean capaces de construir juntos respuestas para que la clase trabajadora pueda recuperarse y superar la crisis sanitaria y socioeconómica. Es hora de imponer la aplicación de los convenios internacionales sobre las condiciones de seguridad y medioambientales, así como una negociación colectiva justa y una representación real de la clase trabajadora. Gracias por su atención. Bien, esta era la intervención de Castro Abdallah de FENASOL del Líbano. Vamos a poder difundir ahora el vídeo de la camarada rusa o el camarada ruso, Alexander Chovkov. Estimados camaradas, en nombre de la Federación, yo creo que el tema de la transición social y medioambiental de la sociedad moderna es extremadamente relevante. Los 20 participantes del foro que representan la FITU quedaron impresionados por lo que habían escuchado y visto a lo largo de estas jornadas y por el trabajo de diversas sesiones donde pudieron expresar su opinión. El medio ambiente es un tema muy importante tanto para Rusia como para los sindicatos rusos. La situación es tal que incluso a día de hoy hay algunas empresas y corporaciones, en muchos casos organizadas por autoridades locales, intentan contaminar algunas regiones. Hace algunos años, algunos compañeros activistas sindicales de la región de Arkhanghelsk lucharon contra una contaminación en la región del Shies. Y lo hicieron de manera exitosa, a pesar de las reticencias y
la oposición de empresas con muchos poderes y autoridades locales. Nos encontramos con situaciones similares en otros lugares. Las cuestiones sociales han sido relevantes desde siempre para los sindicales. Como sabemos, la desigualdad social es un reto para el mundo entero y, por supuesto, Rusia no se salva de este reto. Si hace 15 años la ICFTU y la CSI hubiesen hablado del capitalismo de casinos y la economía que domina el mundo, a día de hoy nos encontramos con lo que podríamos llamar la economía de la pandemia y digamos que los resultados son los mismos. El hecho de que hay grandes empresas que se están lucrando de la situación, mientras que los estándares de trabajo de los trabajadores, incluyendo los sindicalizados, están deteriorándose. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que la iniciativa de organizar este foro llega a tiempo y es sumamente importante. Nos gustaría no solo reunirnos en línea, sino también cara a cara, mirarnos a la cara, a los ojos, poder tendernos, trabajar codo con otros compañeros, hermanos de otros centros sindicales. Muchísimas gracias por vuestra cooperación y espero veros a todos en persona dentro de poco. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandre, por esta intervención. Como bien ha destacado, esperamos poder volver a vernos cara a cara. Me gustaría puntualizar que esta organización sindical es una de las más importantes a escala internacional dentro de la CSI, puesto que tiene más de 20 millones de miembros afiliados. Me parecía importante recalcarlo. Cedo ahora la palabra a las organizaciones internacionales y con esto le cedo la palabra a Gillian Anderson de la ITF, Federación Internacional del Transporte, que también agrupa a trabajadores del sector ferrocarril, público, entre muchos otros. Muchísimas gracias. Y gracias a la CGT. ¿Funciona bien? ¿Me reciben? Sí. Bien. Gracias, presidenta, y gracias a la CGT por organizar este foro. La CGT desempeña una función muy importante en el programa de transporte sostenible. Para nosotros este foro es una oportunidad muy importante para desarrollar la solidaridad internacional. Si tengo en cuenta los debates de esta semana, hay dos cuestiones que me gustaría recalcar. En primer lugar, la importancia de desarrollar una visión de toda la economía para un sistema más sostenible. Como sindicatos del transporte, hemos de ser claros en que si queremos una economía hipocarbónica necesitamos más cosas que tecnología y una transformación de todo el sector. Hemos de planificar para que el transporte se convierta en un bien público. También hemos de contar con un fondo de inversión ecológica para que todos los países del sur global, del hemisferio sur, cuenten con la financiación que tanto necesitan. Pero tampoco podemos tener en cuenta el transporte de forma aislada. Descarbonizar el transporte dependerá también de otros sectores, sobre todo el energético. Por ejemplo, el transporte por ferrocarril y carreteras dependerá de electricidad renovable. Los envíos, el sector logístico y la aviación necesitarán nuevos combustibles como el amoníaco y el hidrógeno. Como vimos, como destacó Sean, se hablaba también de la importancia del sector energético. Hemos de contar con un nuevo sistema para el transporte al mismo tiempo. Este foro ha sido un motor para desarrollar la solidaridad entre sectores, entre los trabajadores de transporte y energía. Hemos visto el ejemplo de Tuets
y la PSI, la Internacional de Servicios Públicos. También me gustaría destacar algunos aspectos clave de una transición justa liderada por los trabajadores, de los que tanto se ha hablado esta semana. Para desarrollar un sistema alternativo tendremos que movilizar a nuestros afiliados. Esta cuestión ha de ser relevante para los trabajadores de todos los sectores. Es importante defender a los trabajadores de posibles pérdidas de empleo, pero también identificar cuestiones clave. Los marineros, por ejemplo, se enfrentarán a riesgos sanitarios con nuevos combustibles tóxicos. Hemos de mejorar la democracia en el entorno de trabajo para que los trabajadores y el proceso de toma de decisiones sea más democrático. Si queremos un movimiento para una transición justa, hemos de incluir a todos los grupos de trabajadores y desafiar las desigualdades crecientes. La segregación de género o desigualdad de género es un tema muy importante en los sectores de transporte. Hemos de apostar por una mayor democracia en el entorno de trabajo y más oportunidades para que las mujeres accedan a puestos de buena calidad y más poder para las mujeres en el entorno de trabajo. Responder al racismo estructural ha de formar parte de nuestras prioridades para una transición justa. Y por último, destaco que hemos de movilizar a los trabajadores jóvenes, que sin duda desempeñan una función importante, y hemos de garantizar que estén presentes en todas nuestras industrias. Esto empieza dándoles puestos de liderazgo a los activistas jóvenes. Gracias, compañeros, por esta conferencia tan inspiradora. Ha sido internacional, ha abordado la cuestión de la economía a escala internacional y está liderada por los trabajadores, que es justamente lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias. Allô? Allô? C'est une thématique qui a été largement abordée au cours de... Es un tema que ha sido abordado durante este foro. David, ¿qué piensas con respecto a este llamamiento unitario? Hay un micrófono abierto. Nos disculpamos, pero el micrófono de alguien que se llama Libre está abierto e interfiere. Muy bien. Mejor. Bueno, he participado en distintos talleres esta semana y en el trabajo hay un problema de traducción al francés, al parecer. Los intérpretes en francés. Es que estaba hablando en francés. No hay interpretación si habla en francés. No, puede seguir en francés. Muy bien. Las distintas crisis ecológicas, democráticas, de la organización patriarcal de la sociedad que le escuchamos en francés. Se le escucha. Se escucha, David. Al parecer no le están interpretando en los otros idiomas. Sí, en español sí, le estamos escuchando. Si alguien le puede señalar que los intérpretes le estamos escuchando perfectamente, no hay ningún problema. No, nosotros le estamos escuchando muy bien. Vamos a seguir. Sí. Todo va bien. Todo va bien. No sé cómo decirlo. Sí, funciona. La interpretación funciona. Bueno, las crisis ecológicas, económicas, democráticas de la organización patriarcal que deja a las mujeres a los empleos menos
pagados, más precarios. El capitalismo está muy financiarizado. Estas crisis están muy vinculadas y requiere movimientos y cooperaciones entre los movimientos sociales. Y esto lo hemos visto en la declaración final. Para la COP, necesitamos hacer el vínculo entre estas distintas crisis para no quedarnos en soluciones técnicas o políticas demasiado limitadas. Y necesitamos sacar las lecciones de la pandemia durante la COP, sobre todo el papel fundamental de los servicios públicos y de los gobiernos a todos los niveles para garantizar la protección de todas y todos y de los sistemas naturales. Y nosotros solo somos una parte de este sistema. Tendremos que trabajar de manera continua, de manera incesante, para proteger y reforzar nuestras democracias, porque si no serán utilizadas por medios del miedo, de los nacionalistas oportunistas. Es un trabajo incesante y el movimiento sindical tiene que ser capaz de integrar tanto las prioridades de sus miembros como las posiciones políticas amplias que piden las crisis y las sociedades. Con nuestra perspectiva desde la Internacional de los Servicios Públicos, insistimos en el acceso universal al servicio público de calidad, no mercantilizado, privatizado. Hablo del agua, la energía, la salud, la cultura, los transportes, los servicios municipales y ahora el acceso a lo digital. Sabemos que este acceso universal permite a los individuos crecer de manera serena, pero sobre todo reduce las desigualdades y refuerza la democracia. Los gobiernos en la COP tomarán una posición central en la transición del planeta hacia menos carbono. Y no se va a ser fácil porque hemos pasado medio siglo a desconstruir nuestros gobiernos y los servicios públicos a favor del individualismo. Tenemos que reconcebir los límites del consumo y de la producción, también el internacionalismo y la verdadera solidaridad que la pandemia ha mostrado que no era correcta. La justicia fiscal también, que los países se vuelvan a centrar en las obligaciones de los derechos humanos. Los sindicatos de cualquier sector tendrán que enfrentarse a estos desafíos para proteger nuestros miembros, pero también asumir nuestras responsabilidades ante las transformaciones rápidas y profundas que impone la crisis climática. Es verdad, los sindicatos tenemos que estar cerca de la base de nuestros miembros, pero también llevarles a soluciones globales que tendrán un impacto en sus familias y en las comunidades. Asimismo, tenemos que trabajar más a nivel de las instancias internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, las estructuras y agencias de Naciones Unidas. Hay muy poca voz sindical ahí y hay que recordar que son nuestros gobiernos los que están en estas instancias y que se doblan ante las demandas de los más ricos, porque no podemos incidir en los expedientes internacionales, porque ahora cualquier problema tiene que tener un vínculo con lo internacional. Somos nosotros los que tenemos que seguir con nuestra lucha en la energía y en solidaridad facilitada por esta conferencia, y a lo mejor nos veremos en persona en Glasgow. Si no, hasta la próxima reunión y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, David. Has hablado del hecho que los gobiernos han pasado más de medio siglo desconstruyendo los servicios públicos y eso me lleva al Reino Unido y a Sam Mason, que representa la coalición en nombre de PCS-TUC de la COP26. Sam, eres sindicalista británica de la TUC. ¿Tu opinión sobre este llamamiento, a sabiendas que tu país se ha visto especialmente afectado por la destrucción de los servicios públicos?
Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de decir unas palabras. ¿Me podéis escuchar? ¿Se la oye bien? Muy bien. Creo que ha sido un evento fantástico. Felicidades a la CGT y a los otros organizadores que han facilitado toda esta semana. Evidentemente para la COP, y estoy en la coalición de la COP en el Reino Unido y represento los sindicatos en el Consejo de la Coalición de la Sociedad Civil. Veo que hay un problemilla con el sonido, pero bueno. Ha sido fantástico escuchar todas las intervenciones durante esta semana, porque vemos que se ha tratado mucho de lo que queremos lograr en la COP26. Brevemente, ¿quiénes somos? Somos organizaciones de la sociedad civil en Reino Unido que nos hemos reunido para organizar y movilizar alrededor de la COP sobre temas muy prácticos. Resolvemos temas de logística para la cumbre de las personas. También tenemos cooperación y colaboración entre los distintos grupos y movimientos. Tenemos ONGs tradicionales, grupos medioambientales, grupos para la justicia social y el antirracismo y muchos otros. Y estoy encantada de tener un grupo sindical en el seno de la coalición, en donde poder tener nuestras propias discusiones para movilizar un poco las intervenciones que tendremos que realizar. Creo que la declaración de este foro es muy pertinente porque nos da una verdadera oportunidad de llevar la discusión de aquí, de este foro, hacia nuestros mensajes para la COP, tanto en la coalición de la sociedad civil como representantes de los trabajadores. Esta semana hemos tenido una reunión de nuestra coalición para ver los mensajes que queremos que estén en el centro. No se trata únicamente de la justicia climática, sino que hay que hacer escuchar los más afectados por la crisis climáticas, los infrarrepresentados en los debates y los que no tienen una plataforma como la podemos tener nosotros. Esa es una parte clave y ha sido fantástico ver estas contribuciones de todo el mundo. También nos ha quedado claro que esta COP no va únicamente del cambio climático. Del G7, de su reunión en el Reino Unido la semana pasada, hemos visto cuál va a ser el enfoque para la COP. Ahí tuvieron la oportunidad de establecer un marco a favor no solo de objetivos ambiciosos. El gobierno británico ha estado en una especie de concurso a la hora de señalar los objetivos, pero sabemos que nuestro gobierno no está estableciendo el marco que necesitamos y esto es algo de lo que hablaremos en la COP. Evidentemente, el cambio climático es un punto central, pero la COVID, el nacionalismo, el apartheid y lo que vemos en todo el mundo como crisis sanitaria mundial y también el tema de la desigualdad, algo que es fundamental aquí que se ha visto en todas las discusiones. Es interesante ver que algunas de las palabras clave giraban en torno a la justicia, la solidaridad. Lo que podemos añadir nosotros como sindicalistas es democracia, propiedad pública y también, como lo ha resaltado el compañero de la India, es equidad. No hablamos únicamente de desigualdad. La equidad es un punto clave.
Para nosotros esto forma parte de un proceso, la COP, tal y como lo hicimos para las conversaciones en el Reino Unido. Se trata de crear alianzas y de identificar bases y mensajes comunes para poder lograr una declaración común. Esta es una excelente oportunidad. De aquí a la COP queda muy poquito tiempo. Y de esta conferencia sacamos la declaración y agradecemos que alguien de la CGT hablara a nuestro grupo sindical hace cierto tiempo. Y está bien que se hable de la declaración y de cómo podemos incluir también otras iniciativas relativas a la Carta de Energía Pública. Por ejemplo, estos son aspectos importantes para ver cómo poder proceder para organizar las alternativas que queremos, no solo como sindicatos, sino como clase trabajadora para luchar en contra del neoliberalismo. Tuve la oportunidad de escuchar la sesión final sobre democracia y creo que se hizo un comentario por parte de los compañeros de Bielorrusia, y eso es importante para entender la lucha que están llevando a cabo algunos de nuestros compañeros. Pero el hecho de lograr una revolución de las mentes es algo importante y es lo que necesitamos realizar en nuestros movimientos, y es lo que nos tenemos que llevar a la COP. Este no es el final del proceso, es el punto de partida. Muchísimas gracias por reforzar nuestra solidaridad internacional, el apoyo a las luchas de los unos y de los otros y por amplificar esas voces. Muchas gracias, solidaridad a todos, y espero veros a todos en Glasgow en el mes de noviembre. Muchas gracias, Sam. Bueno, algunos han pedido la palabra. Andrés de Argentina, que desea tomar la palabra, y luego Alain de Côte d'Ivoire. Andrés, tienes la palabra. Buenas tardes a todo el mundo, buenas noches o buenos días, depende del lugar que me escuchen. En principio quería saludar a Philippe Martínez, secretario general de la CGT de Francia, y felicitar por este foro que ha sido tan importante, con un trabajo tan arduo y tan fructífero. También aprovecho para saludar a todos los participantes y a todos los que han conformado este espacio tan importante, sin olvidarme de Román y Marie Christine, que son nuestro punto de contacto permanente con la CGT de Francia. En este sentido, queremos plantear un par de cuestiones. Fundamentalmente coincidimos con los compañeros y compañeras de los sindicatos de todo el mundo en la condena al capitalismo salvaje. Intenta descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora todo el peso de la crisis, tanto sanitaria debido al COVID-19 como la ambiental, que pone en peligro toda forma de vida del planeta. Los grandes grupos económicos transnacionales avanzan en plena crisis en el reemplazo del trabajo humano por los avances tecnológicos y en la precarización y flexibilización del empleo. Respecto a la crisis mundial que estamos viviendo, la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, un conjunto de organizaciones en las cuales la CTA de los trabajadores está implicada, plantea la urgente sanción de medidas que impliquen el cese de las patentes, vacunas para todos, transferencia de tecnología para que cada país pueda producir tanto la vacuna como los insumos necesarios para cuidar esta situación de emergencia que vive la humanidad, que significa este COVID-19, y que si no la solucionamos entre todos, y sin ese gran beneficio que están teniendo algunos laboratorios y esta disputa irracional que está viviendo la humanidad, no nos podremos salvar.
Pero también planteamos que frente a todo esto el movimiento sindical debe relacionar la solidaridad internacional con la lucha por un nuevo paradigma de sociedad basado en la lucha por la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos, incluyendo los sociales, civiles, económicos y ambientales. La lucha contra la contaminación ambiental que proteja al mismo tiempo la estabilidad en el empleo de los trabajadores en una transición justa que no deje a nadie atrás. El papel fundamental que tenemos que rescatar es el papel del Estado y del sector público como planificador, regulador y gestor y propietario. Sin un Estado fuerte no podremos cambiar estos paradigmas. El diálogo social, con plena vigencia de la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo, son fundamentales para volver a restablecer una relación racional entre el sector productivo y el mundo del trabajo. La transición justa hacia un mundo sostenible en materia ambiental, social y económica. La implementación de estos objetivos, los objetivos de desarrollo sustentable, que si bien no son el paradigma que el movimiento sindical más alcanza, son los compromisos que han firmado los estados ante Naciones Unidas y debemos jugar un rol fundamental para que este mínimo piso que está en el objetivo de desarrollo sustentable sea cumplido y no sea una palabra muerta como muchas veces hemos visto. En todo el cumplimiento de estos objetivos es fundamental la política de alianza que hoy la CGT nos propone y que vamos construyendo en este foro. Esta política de alianzas es fundamental y voy a tomarme un minuto más para explicar la experiencia argentina. La experiencia de Argentina, después de haber sufrido una derrota electoral, después de 15 años de un gobierno progresista, implicó que el movimiento sindical, en alianza con otros sectores populares, diese unos 4 años de resistencia. Y esos 4 años de resistencia, lucha contra el neoliberalismo, nos permitieron volver a tener un triunfo electoral. Hoy tenemos lo que podríamos denominar un gobierno amigo, en un momento muy complejo en que en el marco de una reconstrucción nacional y de país se nos plantea la pandemia y este grave problema. Pero me quiero referir que esta política de resistencia, lucha, pero en marco de alianza, nos ha dado resultados y esto es lo que nosotros tenemos que plantear. Hoy el enemigo sigue siendo el neoliberalismo. En plena crisis estamos en un momento de bisagra. Si no planteamos una política de alianza y una política de resistencia, el paradigma de la resiliencia no nos será favorable. Simplemente quiero volver a agradecer la invitación y la posibilidad de participar y tomar este documento final como hoja de ruta para que nos sigamos encontrando y peleando. Gracias. Merci beaucoup, Andrés. Je passe la parole à Alain de la FESACI de Côte d'Ivoire. Le cedo la palabra a Alain de Côte d'Ivoire. Alain, il faut que tu connectes ton micro. Il faut que tu actives en bas à gauche ton micro. Tiene el micrófono apagado. ¿Aló? ¿Me oyen ahora? ¿Funciona ahora? ¿Me oyen? Sí, le oímos, le oímos. Gracias a los compañeros de la CGT. Yo hablo en nombre de la Federación de Sindicatos Autónomos de Côte d'Ivoire. A día de hoy, en nuestro país, hablamos del transporte y sobre todo el metro que acaba de ser construido. Y el sector del transporte es una economía sumergida. El hecho de que esté sumergido también hace que tenga mucha contaminación. Para resolver este problema es importante que el Estado organice un sistema de transporte para todo el país de Côte d'Ivoire. La idea de contar con un metro subterráneo era bienvenida. Pero ¿cómo podemos concebir que nuestro país tenga que construir un metro utilizando una empresa francesa? A nuestros ciudadanos
les cuesta mucho. En Senegal establecieron vías a Dakar. Los sindicalistas eran conscientes de que en esta situación el Estado podía crear 36.000 empleos y más de 100 empleos indirectos. Pero con el que están construyendo ahora, tienen que estar también en contacto con la electricidad. Y en muchos casos tienen problemas de cortes de electricidad. Es muy complicado que lleguen a todo el territorio. Nosotros hemos insistido para que el Estado tenga la prioridad de crear un sistema de metro que no le cueste caro al Estado, pero que no le quite electricidad a los ciudadanos. Nosotros hemos intentado estar en contacto con el Estado, como sindicatos. Queremos que se le dé prioridad al país antes de construir el metro. Sin embargo, a día de hoy, los vehículos de transportes hacen que sea necesario tomar medidas. A día de hoy hablamos del medio ambiente, pues es importante garantizar que los vehículos no contaminen y es importante que el Estado considere renovar el material rodante y el parque de vehículos, el conjunto de vehículos, que tenga en cuenta también las emisiones de efecto invernadero y que establezca una red de suministro eléctrico para los vehículos, con vehículos híbridos y eléctricos. Transporte público con Sotra, una empresa de transporte. Será importante reforzar la electrificación del transporte público para toda la red metro BLT y que así se pueda gestionar mejor la cuestión del metro. Vemos que a día de hoy es importante tener en cuenta la cobertura de electricidad. El Estado también deberá basarse en la transformación de las líneas de acceso eléctrico, impulsar la creación de vehículos eléctricos, desarrollar de cara a 2050 socios importantes para promover competencias e instalaciones utilizando instalaciones eléctricas en Côte d'Ivoire. También es importante desarrollar el transporte en la zona sur. Para ello, será importante un contacto entre los distintos niveles para todas las políticas. Y me gustaría concluir destacando que nosotros, como senegaleses, estaremos en contacto con el Estado porque hasta el momento ha promulgado un decreto para que todos los vehículos que entran en el país cumplan con medidas sanitarias porque los vehículos nuevos no emiten tantos gases de efecto invernadero. Le solicitamos al Estado que tome estas medidas. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Alain. Le cedo la palabra a José Luis de la
Confederación Intersindical Gallega. José, si pudiese limitarse a 3 minutos, muchas gracias, porque andamos con poco tiempo. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Trataré de ser breve, sí. Bueno, antes de nada, felicitaciones a la organización de este evento, a la CGT de Francia, a los Rosenburgo y muy especialmente pues, a TUED y al Persami, de los cuales pues, somos miembros, ¿no? Y un saludo, me alegro mucho de ver aquí a compañeros y compañeras conocidos, como compañero de otras altitudes, como compañero Andrés o el compañero Antonio Lisboa. Un saludo, compañeros. Bueno, estamos realmente contentos de haber colaborado y trabajado en los distintos seminarios y grupos de trabajo para este foro, ¿no? Realmente ha sido, yo creo que muy productivo. Ha sido como fruto, tenemos ahí primero un amplio e intenso debate, pero también documentos que creo que es importante efectivamente bueno, concretar y presentar como alternativa, ¿verdad?, al modelo que queremos para el futuro, tanto energético como de qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de modelo, ¿no? El debate fue amplio, diverso, muy plural, y esto, que es una ventaja, a veces también puede tener sus problemas, ¿no? Porque, claro, yo que he participado en muchos debates, en muchos grupos y tal, veo que, bueno, siempre van a quedar cuestiones que deberíamos ir concretando, ¿no? Porque si vamos a ir a Glasgow con una propuesta, con una alternativa a la COP, pues deberíamos ser concretos en algunas cosas, ¿no? Y claro, aquí en los debates se ha escuchado cosas muy diversas, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de modelo energético queremos para el futuro? Yo creo que es fundamental aclarar esto, ¿no? Evidentemente, sí, ecológico, sí, limpio, bien, sí, sostenible, por supuesto, pero concretamos un poco más. Es decir, ¿la energía atómica entra o no entra en esta clasificación? Es un tema que quedó un poco en el aire en este debate, ¿no? Segundo, sobre el tipo de gestión. Estamos todos y todas de acuerdo obviamente en que la gestión de los recursos energéticos debe ser totalmente pública-privada, o a algunas personas no les importa que sea finalmente de gestión privada, con una serie de características. Otro tema que yo creo que tenemos que aclarar, ¿no? Tercero, ¿qué tipo de gestión también defendemos aunque sea pública? Es decir, ¿qué futuro queremos para las comunidades que habitan los territorios, las zonas, los países donde efectivamente estos recursos van a ser explotados? Van a tener efectivamente participación directa y democrática en la gestión de esos recursos, van a ser beneficiarios, ¿verdad?, de los resultados de la explotación de esos recursos, sí o no, o vamos a seguir efectivamente dejando que las grandes multinacionales exploten hasta que se agoten los recursos y luego se vayan dejando aquello prácticamente desertizado, ¿no? Otro dilema. Hemos hablado también de coaliciones y alianzas. Hemos hablado de diálogo social, ¿verdad? De diálogo social. Bien, ¿seremos capaces, por lo tanto, de abrir esas coaliciones, esas colaboraciones, ¿verdad?, para dar participación, primero, a todas las organizaciones sindicales que efectivamente estén más o menos en los mismos objetivos, y en segundo lugar, a todos aquellos movimientos sociales que efectivamente nos van a ser necesarios, y su colaboración es imprescindible para movilizar a la sociedad en aras de conseguir los objetivos que nos planteamos? ¿O vamos a seguir con esa dinámica de a veces crear guetos, sociedades elitistas, federaciones elitistas, donde hasta incluso hay el derecho al veto para la entrada de algunas organizaciones? Es una pregunta que a algunos que nos afecta muy directamente nos interesa mucho encontrar una respuesta, ¿no? Y por último, bueno, nosotros queremos resaltar que entendemos nosotros qué papel debe de jugar la soberanía de los pueblos en todo este asunto. Porque detrás de todo ese tema que tiene que ver efectivamente con la explotación de los recursos, con el extractivismo, con las políticas neoliberales, detrás está una palabra muy clara, que es las prácticas colonialistas. Por lo tanto, para nosotros es fundamental defender los derechos de los pueblos a ejercer su soberanía, su autodeterminación y ser dueños y señores de sus recursos. Estamos todos y todas dispuestos a defender eso. Por lo tanto, pues eso, confluir es muy importante, por supuesto, pero evidentemente también debemos tener claro
con qué objetivos concretos vamos a confluir, para no hacer de todo esto un totum revolutum y tener claro que los objetivos son comunes. Gracias, enhorabuena por la iniciativa y bueno, hemos sacado creo que algún documento y resultados interesantes que hay que aprovechar para el futuro. Muchas gracias. Merci beaucoup, José. Gracias, José. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona que desee intervenir? Destaco que tenemos previsto el final del foro a las 5 de la tarde. Si no hay más solicitudes de intervención, me gustaría dar las gracias a todos los participantes, particularmente a los equipos técnicos y, dice amablemente, también a los intérpretes que nos han acompañado durante toda esta semana. Con este primer foro nos queda claro que, sin duda, dentro de poco tendremos una segunda edición y esto ya demuestra que tenemos una primera victoria. Tendremos que analizar la actualidad del momento, de los próximos meses, sin duda también que tener un eco en los medios en nuestra lucha social y medioambiental. También tendremos otras citas, la COP26 a nivel institucional, sobre todo teniendo en cuenta pues, nuevas movilizaciones, y esperamos veros a todos dentro de poco en otro foro y esperamos que el próximo sea cara a cara, en persona. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, hasta pronto y muchas gracias sobre todo a todos los participantes. Muchas gracias también de parte de Cabina Española.